La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Carlos Tomé Canales. Él es presidente del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas en La Laguna. Carlos, bienvenido, buenos días. Bienvenido a nuestra comarca lagunera. Y bueno, pues para comentar con nuestro auditorio un análisis de la situación financiera del país en general y en particular de la bomba de tiempo que representa el excesivo endeudamiento público. Veamos primero, a nivel general, lo que es la situación financiera de nuestro país. Claro, primeramente muchas gracias por recibirnos. Les quiero platicar que aquí en La Laguna estamos teniendo nuestra renovación precisamente del instituto, para lo cual invitamos a que nos acompañara nuestro presidente nacional, el licenciado Fernando López Macari, quien pues ha venido a refrendar un año más de trabajo, donde principalmente es darle ese seguimiento al análisis, a las proyecciones que están marcando el año que terminamos y los grandes retos que comienzan, como tú bien lo dices, y qué mejor que Fernando nos pueda ampliar desde una perspectiva macro, nacional, y podemos hacer comentarios también estatales y locales posteriormente, si nos lo permiten. Claro, excelente. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Pues sí, en efecto se percibe un año de mucha incertidumbre para México, una alta volatilidad en los mercados, principalmente afectado por tres factores. Uno, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El segundo, principalmente definido por el efecto que pudiera tener las reformas fiscales que se aprobaron en Estados Unidos contra las inversiones que se pudieran generar en México, y el tercero, por las elecciones que se van a dar en nuestro país en este año. Esos tres factores representan para nosotros un alto índice de volatilidad en los mercados, principalmente en el tipo de cambio, que es la variable que más está absorbiendo esta situación económica en el momento. Sin embargo, vemos que el país presenta índices de crecimiento positivos. Estimamos que en el 2018 creceremos a tasas del 2.3% comparado con el 2.10% que crecimos en el 2017. El gran reto es controlar la inflación. En este año que terminó en 2017, la inflación se nos disparó a índices de 6.77%. Creemos que estos efectos son por factores de una sola vez, incrementos de precios en algunos productos de una sola vez, y que no debieran de ser sostenidos en el largo plazo. Entonces esperamos que para el 2018 esta inflación pudiera caer a índices del 4%, 4,1%, ¿no? Ahora, en cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, bueno, hay dos panoramas. Uno, que Donald Trump cumpla lo que dice, que no va a haber tratado, que lo van a tumbar, y que si México no paga el muro, entonces no habrá tratado. Ya dijo ayer Luis Videgaray que no se va a pagar el muro. Entonces, ¿cuáles son los escenarios probables en caso de un no Telecán y en caso de un sí Telecán? Pues los escenarios son tres posibles, ¿no? El hecho de que lleguemos a un acuerdo favorable para todas las partes, en el cual creo que México, pues sin duda, tendrá un beneficio en su economía, porque esto pudiera, sin duda, el Tratado de Libre Comercio ha sido un catalizador del dinamismo y el intercambio económico entre las tres naciones. La posibilidad de que haya un mal arreglo desde el punto de vista de México, lo cual necesitaríamos analizar también en qué sectores se identifica ese mal arreglo y cómo esos sectores pueden generar factores de competitividad que les permitan contrarrestar esta mala negociación, ¿no? Y el tercero es la posibilidad de que no exista un acuerdo. Si no existiera un acuerdo, los países se tendrían que regular bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Perdón, ¿es posible este escenario tomando en consideración las presiones que está teniendo el mismo Donald Trump por parte de los sectores productivos de Estados Unidos para que no tumbe el tratado? Posible sí, probable
es poco probable, pensamos nosotros. En una negociación todo puede pasar, cualquiera se puede retirar de la mesa y sin duda todas las cartas están en juego hasta el momento que no se cierre la negociación. Sin embargo, los tiempos políticos se están apretando. Recordemos que después de la negociación del Tratado de Libre Comercio, lo que se disponga, hay 90 días para que el Congreso de los Estados Unidos analice este tratado y entonces pueda oficializarse, ¿no? Las elecciones intermedias ya son pronto en Estados Unidos y entonces esto podría ocasionar que el presidente Trump no tuviera todo el apoyo del Congreso si llegara a renovarse el Congreso en las elecciones intermedias. Entonces esto podría ocasionar un poquito de lentitud en el proceso de aprobación de esto. A eso le sumamos que además a mediados de año aquí tendremos las elecciones también en México, lo cual dejaría espacio para que la Cámara mexicana también apruebe este nuevo tratado. Entonces quedaría, de acuerdo a los periodos, como un día para que eso suceda, lo cual es poco probable, que pensamos que es poco probable. Entonces, en realidad los tiempos se están complicando, se están apretando y pensamos que mientras más pase el tiempo esto podría ser una tarea para la siguiente administración más que para la administración actual. El otro factor es la reforma fiscal en Estados Unidos. Ya los sectores productivos de México le han solicitado al gobierno una respuesta para que no le pegue tanto a la economía y a las finanzas del país. ¿Cuál es la posición del IMEF al respecto? Sin duda, el IMEF sigue pugnando por una reforma fiscal integral que baje las tasas de impuesto sobre la renta y incremente la base de contribuyentes mediante mediante gravar el consumo, principalmente el impuesto al valor agregado, ¿no? Pero esta ha sido una petición desde muchos años atrás, a lo que el gobierno, la Secretaría de Hacienda y el Congreso han hecho oídos sordos. Sí, la realidad es que, como tú bien dices, tenemos muchos años impulsando este tema, que sentimos que es el tema que se debe de impulsar en México, no por el hecho de que ellos no nos hagan caso, pues nosotros debemos de seguir o dejar de insistir en estos temas que son relevantes para nuestro país. Ahorita Estados Unidos acaba de bajar su tasa de impuesto sobre la renta y México pierde competitividad al tener una tasa sobre la renta, de impuesto sobre la renta mayor a la que tiene Estados Unidos. Esto sin duda va a afectar en las inversiones que van a llegar a nuestro país, va a afectar en los capitales que se van a repatriar hacia Estados Unidos y va a afectar en el bolsillo de los mexicanos. No podemos seguir pensando que debemos de anteponer los tiempos políticos o las decisiones de los políticos al interés de nuestro país, ¿no? Necesitamos saber cuáles son los temas que se tienen que impulsar en México y no quitar el dedo del renglón y seguir poniéndolo sobre la mesa todo el tiempo, independientemente de que los tiempos políticos nos asistan o no. Ahora, ¿se le puede apostar, en este caso, como solución al hecho de demeritar o hacer decrecer los derechos laborales? Y me refiero a la propuesta de reforma de la CTM y la CNOP de restarle privilegios a la clase trabajadora para hacer atractivo a la inversión extranjera los bajos salarios y las bajas prestaciones. Yo creo que en general estamos ante un tema de competitividad. Hoy por hoy, todos los países competimos por los capitales, las inversiones. A nivel nacional, los estados y las regiones competimos también para atraer esas inversiones. Y lo que necesitamos es identificar en México cuáles son los factores que nos generan una mayor competitividad y cuáles son aquellos factores que nos ponen en una menor competitividad. Por ejemplo, la corrupción, los privilegios, la falta de transparencia, la burocracia, la falta de tecnificación en algunas industrias. Entonces son temas que nos dejan con en un bajo perfil de competitividad y entonces necesitamos identificar esos factores y poner
las condiciones para que sean catalizadores que desarrollen la inversión en nuestro país, en nuestra región, en nuestros estados. Bien, vamos a continuar con este tema y otros más porque está pendiente también el tema de la deuda, tanto la deuda federal como la deuda de los estados y qué impacto tienen en las finanzas del país y de las entidades federativas. Continuamos con esta charla luego de una pausa. Y bueno, hay más temas que abordar con nuestro invitado. Así es. Fernando, pues lo que yo te quiero preguntar y que me parece que es muy importante es si se notó el cambio de quien estuvo al frente del Banco de México y lo ha dejado, si se notó el cambio en relación a las finanzas públicas y a las finanzas de México en relación a cómo se está manejando hoy en día el banco. Con la salida de Agustín Carstens y la llegada de Alejandro Díaz de León como al frente del Banco de México, lo que notamos es que el banco manda una señal de institucionalización, de que las decisiones en el Banco de México se toman de manera colegiada, no dependen de una sola persona. Al ser Alejandro además emanado de la estructura del banco, pues es una persona con mucha experiencia, que trae una trayectoria ascendente y que nosotros vemos con muy buenos ojos. Inclusive los mercados reaccionaron muy bien a su nombramiento. Parece ser que el Banco de México manda una señal de tranquilidad a los mercados, manda una señal de que la política seguirá siendo con la misma línea de buscar controlar la inflación y generar los factores para que pueda crecer la economía en México, ¿no? Uh-huh. Con los ajustes en las tasas de interés en la Unión Americana y con todas las disposiciones fiscales que están teniendo lugar en Estados Unidos, la urgencia de que en México ocurra lo mismo está en la mesa y se discute, ¿no? Pero finalmente las decisiones financieras se toman desde el orden de lo político, no estrictamente desde lo financiero. ¿Qué es lo que se tiene que priorizar en algún momento dado? Pues lo que necesitamos priorizar es que nuestros políticos y gobernantes entiendan que las necesidades de México están por encima de las necesidades de los partidos en específico, ¿no? Necesitamos generar crecimiento, necesitamos controlar la inflación y porque esto afecta directamente a los bolsillos de los mexicanos, y generar un Estado de Derecho que permita no solo que existan las leyes, sino que se cumplan las leyes y que se pueda impartir justicia de manera rápida en México. Esto permitirá que las inversiones pues tengan más confianza en instalarse en nuestro país y permitirá que además tengamos gobiernos más responsables, que sean más transparentes en el uso de los recursos, que requerimos ser más responsables también en la asignación del gasto y privilegiar la calidad del gasto, siendo el primer factor de desarrollo la inversión, y necesitamos gastar menos en gasto corriente y invertir más como país en nuestra infraestructura, en nuestra educación, en nuestros hospitales, en general, para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero no es utópico el pedirle eso a la clase política si ha demostrado a lo largo de toda su historia de que para ellos son primero sus intereses y sus privilegios que el beneficio del país. Yo creo que cada quien en esta sociedad, cada uno tenemos nuestro rol, ¿no? Los gobernantes tendrán su rol y nosotros lo que nos corresponde es, como sociedad civil organizada, como una asociación de profesionistas que busca el bien de nuestro país y que busca generar condiciones financieras que permitan el crecimiento en México, lo que nos corresponde es decir lo que técnicamente se requiere y no lo que necesariamente las agendas políticas o los tiempos electorales pudieran estar demandando, ¿no? Sí. Otro de los factores también que incide como una situación grave en nuestro país es el de la deuda pública.
lo hemos visto a nivel federal, que ya pues el 50% se ha incrementado con relación al Producto Interno Bruto en lo que va del actual sexenio, y no se diga en el caso de las entidades federativas. Ya de hecho, esta misma semana Gustavo de Hoyos, presidente del Coparmex, alertó sobre las deudas estatales, y ayer el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria también hizo este análisis de cómo los estados más endeudados son los que tuvieron también a los gobernadores más corruptos. ¿Cuál es la lectura del IMEF al respecto? La lectura es que sin duda necesitamos tener más control sobre las finanzas públicas en los estados, en los municipios, y requerimos implementar órganos de vigilancia que nos permitan asegurarnos que la deuda pública no solamente no crezca de manera acelerada, sino que sea una deuda justificada. ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente es malo endeudarse. Es malo endeudarse o incrementar la deuda cuando no tienes el dinero para pagarla, cuando no estás generando mayores ingresos y cuando esa deuda se está yendo al gasto corriente. O a las elecciones. Sí, exacto, al gasto corriente, a publicidad, a imagen, a nóminas, a una serie de factores que no necesariamente van a traer un beneficio de largo plazo. Lo que pensamos es que la deuda los instrumentos de deuda debieran de utilizarse para generar inversiones de largo plazo, que un gobernante o que un gobierno pueda heredarle a los otros gobiernos con independencia del partido que estos sean, porque al final la deuda podría quedar invertida en nuestro municipio, en nuestro estado, para generar mejores condiciones para los habitantes. Entonces, no es un tema de carácter de que si la deuda, claro que es una preocupación, desde luego que es una preocupación la deuda, desde luego que hay estados que están sobreendeudados y desde luego que creo que necesitamos poner un énfasis en esos estados y ver cómo vamos a solucionar la problemática financiera, ¿no? Pero también es un tema de analizar hacia dónde se están canalizando esos recursos, vigilarlos y castigar si hubieran desvíos en los diferentes lugares en donde está sucediendo esto. Pero lamentablemente la legislación no ha actuado para poner esos candados y que esos empasivamientos no se vayan a gasto corriente, no se vayan a elecciones, como ya se comprobó en algunos estados, y se vayan a inversiones productivas, a promover la generación de empleos, en fin, a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y menos aún con las reformas de noviembre del año pasado a la ley de disciplina fiscal, que trae como consecuencia el hecho de un gasto más discrecional por parte de los estados, y precisamente para poder utilizar un 5% de todos esos ingresos excedentes en lo que ellos quieran, porque no hay ni rendición de cuentas, ni hay transparencia, usarlo de manera discrecional. ¿Qué hacer al respecto? Pues seguir promoviendo que las cosas se apeguen en la medida a lo que las leyes dictan, seguir trabajando en generar leyes que nos permitan asegurarnos de que existen los controles en el... Perdón, Fernando, seguir lo que las leyes dictan, pero como lo comentamos hace unos momentos, la nueva ley dicta que utilicen el dinero de manera discrecional, es decir, que puedan realizar con ese excedente de los gastos, de los ingresos excedentes, lo que les dé su gana. Más bien no sería una reforma a esa contrarreforma y amarrarles las manos a los gobiernos de los estados para evitar esa discrecionalidad en el gasto público. Yo creo que los gobiernos de los estados necesitan tener un margen para actuar. Sí. Me parece que sería un error en general, en todas las organizaciones, incluyendo las empresas, sobre regular. Pudiera ser un error que nos deje poco margen de actuación y de respuesta, ¿no? Lo que tenemos que combatir es que la ética en el manejo de los recursos sea cada vez más formal,
y con mejores beneficios y más orientada hacia el beneficio de nuestro país, ¿no? Lo que tenemos es casos en los que ciertos gobernantes o ciertos presidentes municipales o inclusive legisladores pues han hecho mal uso de los recursos de una manera poco ética, y esto pues pasa en los gobiernos, también pasa en las empresas, también pasa en las escuelas, pasa en los hospitales. Entonces lo que necesitamos es seguir construyendo un ambiente de ética en el manejo de las finanzas, de transparencia y de un combate frontal a la corrupción. Bien, y ya como lo habíamos presentado, también está con nosotros Carlos Tomé Canales, presidente del IMEF Laguna. Carlos, si pudiéramos tropicalizar en nuestra comarca lagunera, en nuestros estados de Coahuila y Durango, la situación financiera y la situación económica y también la situación del endeudamiento, ¿cuáles serían tus conclusiones? Muy importante que en cualquier entidad, inclusive hasta en un ámbito familiar, una deuda excesiva te deja la posibilidad de adquirir menos bienes o de tener mejores servicios. Podemos concluir que mientras esta adquisición de deuda no vaya para fines de crecimiento, como ya lo expresó Fernando, ya no es necesario endeudarnos más. También debemos de concluir que tanto el gobierno del estado de Durango como el hoy reiniciado gobierno recién iniciado del estado de Coahuila debe también ya tener una estrategia para ir pagando esa deuda. No la podemos ir heredando a las siguientes administraciones. No la podemos, son deudas importantes que no se alcanzarán a pagar en una sola administración, pero es muy importante ya generar desde ahorita el plan para que esa deuda disminuya y nos vaya quedando un poquito más de dinero para poderlo distribuir en temas directamente de inversión. Peso que podamos meter que nos genere una utilidad en beneficio a la población, en beneficio a la industria, en beneficio al comercio. Entonces, es importante meterle ya no un discurso político, sino un discurso estratégico y un discurso profesional. Estoy casi seguro que los movimientos del 2018, el cambio de gobierno federal, va a presionar cada momento más, porque las instituciones hoy en día estamos con lupa en esos temas. Hacemos nuestra parte. Es increíble. En México todos los días nos levantamos y salimos adelante. Somos una economía, la número 12 del mundo. Estamos en una situación donde, a pesar de la deuda como país, tenemos todavía el respaldo de las calificadoras. En Coahuila, por ejemplo, somos uno de los 5 estados donde estamos todavía creciendo por arriba de la media, donde somos el tercer estado con el mayor promedio de salario en el país. Entonces, es necesario acompañarlo de una política económica responsable. Hay que aprovechar también las partes importantes. Ya nos dimos cuenta el año pasado que subimos un escalón en ser uno de los países turísticamente más atractivos. Entonces, debemos también aprovechar lo bueno para con ello combatir nuestras deficiencias que han tenido que ver principalmente con el tema de la moral. ¿Y cuáles son las expectativas de los ejecutivos en finanzas de La Laguna con los nuevos gobiernos municipal y estatal? Sí, nuestra expectativa es que debe de ser mucho diálogo. Hoy en día tenemos un gobierno municipal y estatal con colores diferentes, lo cual va a tener que favorecer el diálogo y el consenso. Nosotros estamos seguros que La Laguna, particularmente si hablamos del estado de Coahuila, Torreón, tiene que volver a tomar su preponderancia en el PIB del estado. Entonces, para ello, seguramente nuestro gobernador tendrá que apoyar mucho al ayuntamiento local para que esto pueda desarrollar un mayor fuente de empleos, mayor fuente de generación de recursos y obviamente captar con ello un mayor ingreso para el Estado, ¿no? Debe ser de mucho diálogo. Carlos, perdón. No, adelante. Carlos, pensaba en esto que tú acabas de decir hace un momento en función de que había cuestionamientos en lo que tiene que ver con la moral de los gobernantes.
Pero yo creo que también, y ustedes creo que lo saben perfectamente bien, es una cuestión de eficiencia, ¿no? Y de capacidad y de buenas decisiones, que a veces no tiene nada que ver con lo moral, sino más bien tiene que ver con que realmente quienes están ejerciendo funciones tan importantes, sobre todo en el ámbito financiero y económico del país, tengan la suficiente preparación y la suficiente capacidad para hacerlo. Totalmente de acuerdo. En un comentario anterior que hizo nuestro presidente nacional, Fernando, dijo muy claro que el tema de transparencia hoy en día es más importante por la calidad o la eficiencia del manejo de los recursos que por la corrupción en sí. No estamos diciendo que no es malo tener ahí el lastre de la corrupción, pero estamos analizando como instituto que se está perdiendo más oportunidad de crecimiento por el tonto manejo y asignación de los recursos que en sí el mucho dinero, que es bastante, por cierto, que se ha perdido por vías de corrupción. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí se necesita profesionalismo. Es muy complicado querer que una persona sepa todo. Es muy importante que los gobiernos en todos sus niveles se apoyen con organizaciones expertas, especializadas. En el caso del IMEF, nosotros generamos la información, el análisis y las proyecciones en el índice, en el dato tanto financiero como económico, para que las empresas y los gobiernos puedan tomar decisiones. Exacto. Entonces, nosotros estamos abiertos para que esa expertise, recuerden que nosotros somos un organismo multidisciplinario, donde todos los rangos técnicos que conllevan a la economía y a las finanzas hacen sus propios análisis para poderlos sacar a la industria de servicios, de comunicación, de construcción, a los gobiernos, y que de ahí puedan tomar sus decisiones. Pero si no voltean a ver a los expertos, que como nosotros en cada giro hay muchos, seguramente se van a seguir cayendo en esos errores de decisión y un gasto tontamente utilizado. Exacto. Muy bien, Carlos Tomé y Fernando López, presidentes del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas a nivel regional y nacional respectivamente. Nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos. Gracias, Juan y Marcela, y un saludo para todo el auditorio. Gracias.